Bienvenidos a un nuevo programa Fórum con el fin de recoger la actualidad cultural y también la actualidad social. Hoy vamos a hablar sobre pintura y para ello contamos con la presencia del pintor Miguel González de San Román. Él está en estos momentos exponiendo su última obra en la sala La Fundación de la Caja Vital en Vitoria. Miguel González de San Román, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, recoge la obra de los últimos años, de los últimos 10, ¿verdad? Sí, son 10 años, porque la última exposición que hice en Vitoria fue en la sala, una sala especial, la sala de Nadarra, que es el antiguo depósito de aguas, entonces, bueno, con lo que supone el espacio místico y especial. Y entonces ahí se hizo la última exposición de cuadros muy grandes, entonces, bueno, esto es una continuación a los 10 años. A los 10 años, sí. Bueno, hasta en el mismo título de la exposición también se dice 10 años, ¿verdad? Miguel González San Román, y después añade una especie de título casi de internet, guión emociones, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Es que la idea es un poco hacer participar a la gente, ¿no?, en este mundo que vivimos, de que, bueno, el pintor siempre está solo ante su obra, ¿no?, pero la obra solo se entiende si hay un espectador que la ve, ¿no? Entonces es un poco a la gente hacerle partícipe a través de un blog de esta exposición y que comente, ¿no? Entonces por eso emociones, en definitiva, es esa idea, o sea, no solo es crear un estado de ánimo, sino también es crear un estado de participación, porque según la acepción de la lengua tiene esos dos caracteres, ¿no?, proporcionar un estado de ánimo al espectador, la idea de emoción, pero a su vez participar de esa emoción, ¿no? Y que la comunique esas emociones, ¿no? Que, pues, bueno, el recibir también esas emociones o esas mociones, ¿no? Es útil. Sí, es un poco eso. Sí, yo creo que sí. De alguna manera. Bueno, esos 10 años tienen obras pues muy distintas, algunas características comunes seguramente transcurren a lo largo de todas esas obras y otras pues caracteres diferentes, ¿no? Lo de 10 años para un pintor son bastantes. Pues sí, son muchos años. Lo que pasa es que al final, bueno, cada uno somos un poco continuadores de nosotros mismos, ¿no? Entonces, aunque estés variando y estés probando, al final lo importante ahora siempre que tienes ya una técnica y tienes un lenguaje, al final todas las obras participan de ti mismo, ¿no? Y aunque sean diferentes, bueno, las identificas como personales. Sí. Bueno, le decía eso porque las características, incluso materiales, bueno, hay obras de gran tamaño, ¿no? Sí, a mí la verdad es que, bueno, el tipo de obra que hago yo, que es una especie de expresionismo lírico, le va sobre todo el gran formato, el formato grande, ¿no? Y una vez que estás en el formato grande, pues es un poco el reto del gran formato, ¿no? El gran formato, bueno, que implica un crear ante el cuadro de una manera especial, ¿no? Es decir, porque tú el cuadro no lo ves, cuando estás muy cerca de un cuadro no lo ves, entonces es un cuadro, es un cuadro como conceptual, ¿no? Y entonces los grandes formatos implican un poco trabajar ante un espacio en el cual ese espacio ya es un paisaje, en el cual tú también estás sumergido, ¿no? En cuanto a soportes también, por supuesto, hay diferencias, ¿verdad? Sí, bueno, cuando trabajas acrílicos, óleos, el soporte más típico es el lienzo, ¿no? Sobre madera, sobre bastidor, pero yo utilizo muchas técnicas, ¿no? Pintura sobre cristal, sobre aluminio, en fin, la búsqueda de soportes y la búsqueda de técnicas es importante porque los lenguajes son diferentes. Claro, eso, el soporte ya te lleva a que el producto, digamos, ¿no?, artístico... Sí, sobre todo porque, claro, según lo que estás usando, el componente visual es diferente, ¿no? Entonces, bueno, siempre, ¿no?, la historia del arte es también una historia de los diferentes soportes y las diferentes técnicas, ¿no? Las historias del fresco, la historia del gouache, del témpera, del acrílico, del óleo, y ahora las nuevas técnicas que hay ahora, ¿no?, de acrílicos, de infografía, o sea, bueno. Es una historia de las técnicas. Sí. He utilizado también la palabra sumergida y es que una de las bloques de pinturas también se llaman así, ¿no? Sí, bueno, sí, me gustó un poco el nombre, ¿no? La idea de que, bueno, sumergirse un poco en todas las capacidades de crear, ¿no? Entonces hay algunos cuadros en los cuales dije, bueno, voy a intentar meter todas las técnicas en una, ¿no? Entonces, pues que haya pintura, que haya fotografía, que haya infografía, que haya poesía, que haya música, que haya tridimensionalidad. Entonces, una especie de montajes en los cuales, bueno, pues como este cuadro que estamos viendo aquí ahora, en el cual participa todo, ¿no?, en el mismo cuadro, ¿no? Y si te das cuenta, en el centro pues hay pintura, en los laterales hay fotografía, esa fotografía está trabajada por ordenador, ¿no?, para que se mezcle la pintura de atrás con adelante, hay muy poemas, como ves, hay una música, hay unos ventiladores para dar aire, porque esta pintura se titula El viento, ¿no? Entonces, bueno, tiene la misma sugerencia de los trazos, ¿no?, como la sugerencia de la modelo, ¿no? O esta pintura, ¿no?, en las cuales, bueno, pues esta es una gran pintura mural, tiene como 8 metros, ¿no? Y estas figuras, bueno, son un poquito incluso más grandes que tamaño natural, y es, bueno, pues esa idea de la creación, ¿no? Yo creo que todos los pintores, bueno, a lo largo de toda la historia siempre nos hemos sido atraídos por la idea de los mitos, ¿no?
Y entonces, bueno, esto es recoger un poco la idea de los mitos, pero de una manera moderna, ¿no? Es igual que la exposición que ha habido hace muy poquito en Madrid, ¿no? La de Eros, ¿no? Las lágrimas de Eros, ¿no? En la cual es utilizar la pintura moderna y su relación con la pintura clásica, ¿no? La utilización de los mitos, ¿no? Estamos viendo otro, bueno, de unas características. Sí, este es igual, este, por ejemplo, este es la ruptura, digamos, de los géneros pictóricos también. Sí, es un poco utilizarlo todo, ¿no? Es como, es un reto, realmente esto para mí fue un reto total, ¿no? Porque es muy difícil compaginar en un mismo cuadro la pintura, la fotografía y la infografía, ¿no? O sea, una vez que lo ves resuelto, pues como todo, ¿no? Dices, pues bueno, esto puede funcionar, ¿no? Pero eso fue como un experimento más, quiero decir que fue una época del año, pues alrededor del 2000, en el cual estuve trabajando sobre estas sugerencias, incluso introduciendo elementos tridimensionales. Por ejemplo, ese cuadro que hemos visto antes, pues por delante tiene un mar de arena, ¿no? Con piedras, las piedras pintadas, que no se ha visto ahí en la fotografía. De todos modos, el planteamiento entonces es ir experimentando. Bueno, ahí vemos también, ¿no? Sí, exactamente. Incluso hay un cuadradito mágico. ¿No? Digo, que todo sería, digamos, como una oferta visual al espectador. Sí, no, incluso aquí estoy jugando, bueno, en el texto, aquí desaprecia un poco entre los extremos de lo imposible, que digo, esto también tiene un lenguaje y tiene un sentido, ¿no? Es decir, cuando un pintor hace un cuadro, o sea, no solo haces buscar la estética, ¿no? Hay veces que buscas también un lenguaje de comunicación, ¿no? Entonces, en este cuadro, sobre todo, lo que quería expresar era la idea de la virtualidad, ¿no? La idea entre lo real y lo no real, ¿no? Por eso en la poesía se trata de intento liberar a la modelo de los extremos de lo imposible, que es lo que viene en el texto, ¿no? Que de alguna manera lo que quiero significar es que no la puedo liberar, es decir, que una imagen siempre es algo virtual. Entonces los pintores siempre estamos jugando con imágenes que no son reales, que son virtuales, aunque uno haga el dibujo figurativo más maravilloso del mundo, ¿no? Entonces esa dualidad que hay entre lo real y lo irreal es un poco la lucha en la cual nosotros nos movemos, ¿no? Siempre estamos creando mundos que son artificiales, ¿no? Entonces podemos crear la artificialidad a través de lo figurativo o a través de lo abstracto, o a través de lo onírico, pero siempre es un reflejo, es un reflejo de la realidad, ¿no? Entonces a mí eso me interesa mucho, ¿no? Hasta el punto que todas mis últimas obras están trabajando sobre esa idea del reflejo de la realidad, ¿no? Aquí es una manera mucho, en esa pintura reflejo, era muy evidente, ¿no? No siempre como un espejo, ¿no? No como un espejo, ¿no? Sino como una cosa conceptual, ¿no? Es decir, la idea que tú tienes de la realidad y cómo interpretarla, ¿no? Porque al final nosotros siempre estamos interpretando la realidad de la manera que hagas, ¿no? Lo mismo sea con mensaje que sin mensaje, lo mismo sea una instalación que sea algo súper conceptual, al final es una interpretación de ti mismo, porque de alguna manera los pintores somos catalizadores de lo que ocurre en nuestro entorno, ¿no? Y entonces, y en todo ese esquema, el espectador, ¿qué lugar ocupa? Pues ¿es el punto de referencia, el punto de destino o no necesariamente? No, es una pregunta estupenda esta, ¿no? Porque, no, de verdad, porque ahí está el final, ¿no? O sea, una pintura sin espectador no sirve para nada, ¿no? O sea, ninguna obra... Pero en el proceso creador también, digamos, está presente como punto de referencia. Sí, bueno, de hecho, por ejemplo, esta exposición, el título que hemos dicho antes, ¿no? de emociones, ¿no? En la acepción de la academia, ¿no? Dice que emoción es también una participación activa, ¿no? Sobre algo, ¿no? Entonces, participar es ver, ¿no? Entonces, es decir, es que un cuadro sin destinatario no tiene sentido, ¿no? Entonces, al final, o sea, cuando eso estamos creando no solo para nosotros mismos, ¿no? Sobre todo creamos para el espectador, ¿no? Y para ver cómo lo interpreta y de alguna manera, bueno, pues entre todos, entre todos los que creamos, ¿no? Dar una capacidad de ver el mundo de diferentes maneras. ¿no? Pero se pensaría que después el espectador es muy libre de hacer la lectura que quiera, o se le encauzaría a llevar esa interpretación de la realidad personal. Pues esto hay dos caminos. Uno de ellos es que, claro, tú a nivel, cuando ves un cuadro es un elemento de sensibilidad. Tú lo ves, te gusta, más, menos, ¿no? Y luego hay un nivel de profundización más y de conocimiento, ¿no? Cuanto mejor conozcas, ¿no? La obra, es como, no sé, como cuando coges la pintura clásica, ¿no? Tú ves un cuadro de Tiziano y dices, bueno, pues mira, qué bonito, ¿no? O sea, qué sensibilidad, qué bien pintado está. Pero luego igual hay que estudiar, o sea, por qué realizó ese cuadro, ¿no? Cuando hace un desnudo, pues igual es una copia de Afrodita porque es la única manera de poder entender el desnudo a través de la mitología clásica, ¿no? O sea, entender los datos con los cuales los pintores pintan ayuda a comprender la obra, ¿no? O sea, por ejemplo, nuestras obras, cuando las explicamos, son más fáciles de entender. Otro concepto también, me gustaría, que creo que está también presente. El concepto de caligrafía, o el concepto de escritura, también. Por supuesto, en mi obra de una manera especial, ¿no? Yo desde siempre a mí la caligrafía me ha parecido interesantísima, pero por dos cosas, ¿no? Primero, pues tanto por la forma, ¿no? De poder crear, por la libertad que da, y luego sobre todo por el concepto de lenguaje que tiene, ¿no? Porque de alguna manera la caligrafía siempre se ha utilizado como lenguaje, pero de igual manera que en la pintura china, que cuando hacían caligrafía, lo importante no solo era el mensaje, sino era cómo estaba escrito el mensaje en sí mismo, ¿no? La belleza de la caligrafía. Entonces yo eso siempre lo he tenido presente y para mi pintura también, bueno, uso mucho este elemento caligráfico, ¿no? Como elemento no solo de creación, sino como elemento también del lenguaje, ¿no?
Entre las imágenes que estamos viendo y que hemos visto, las dimensiones de la sala, las dimensiones de los cuadros destacan, ¿no? Pues sí, la sala esta es, bueno, para hacer una exposición de este tipo, pues es importante. Esta sala tiene 1000 metros lineales de pared, ¿no? Entonces, llenarlo con cuadritos pequeños, pues es difícil, porque al final se quedaría una exposición muy barroca. Entonces he traído pues, pero lo que estamos piezas, viendo, por ejemplo, ¿no? ahora, ¿no? Estas piezas, por ejemplo, cada una, es que las ves como pequeñitas y parece que son unos cuadritos, pero claro, cada una de ellas tiene 3 metros por 2, ¿no? Entonces son piezas grandes, ¿no? Esta, por ejemplo, es una colección que está ahora en el edificio nuevo de la Caja Vital, en Salburúa, en el edificio corporativo. Entonces esto está pensado todo como una unidad, ¿no? Entonces son 20 piezas, aquí solo he podido llevar 16. Entonces tiene relación con la escritura, ¿verdad? Exactamente. Porque son los 4 tesoros. Exactamente, sí, esto es los 4 tesoros en la caligrafía china, pues son los 4 tesoros, ¿no? El pincel, el agua, ¿no? el tintero y el pigmento, ¿no? Entonces esto es como un homenaje, ¿no? a la caligrafía china, ¿no? Pero bueno, en el mismo sentido que ella, pues cada trazo de estos cuadros tiene una concepción diferente, ¿no? de tal manera que cada uno de ellos produce una emoción diferente, ¿no? Y una sensación diferente, ¿no? Es igual que, bueno, en una de las partes de la exposición que explico un poco cómo nosotros pintamos, hago una sugerencia de los 4 caballeros, ¿no? Los 4 caballeros fue un sistema de lenguaje inventado en la época Ming por un pintor, en los cuales les enseñaba a los alumnos cómo tenían que interpretar la naturaleza a partir de 4 plantas. 4 plantas y cada una tenía una estructura diferente, ¿no? Era el crisantemo, era el ciruelo, era la orquídea y el bambú. Entonces, dominando esas 4 plantas y cada una tenía una estructura diferente y que encima cada una de ellas participaba de una estación del año, uno era capaz de comprender la naturaleza y pintar absolutamente todo, ¿no? O sea, esto es un homenaje a eso. Bueno, dentro de la exposición también hay un punto pedagógico, podemos decir. Sí, en el sentido de exponer también la parte de los útiles, de los necesarios, ¿no? Sí, lleva un poquito de taller, porque a la gente le gusta un poco de este tema, ¿no? Parece que hay siempre como pues una un cosa, misterio, el taller del pintor es una cosa como de mito, ¿no? Como el mito de los objetos, ¿no? O sea, con qué pintas, cómo es la mesa de trabajo, cómo son tus útiles, ¿no? Y el personal, bueno, pues no sé, le gusta verlo, ¿no? Y yo, por ejemplo, me he dado cuenta que ese poquito de taller que llevaba ya, pues está muy concurrido y la gente mira y coge los dibujitos y ve, pues no sé. Bueno, pues, ese es mi taller auténtico. Este es el auténtico, es donde están los cuadros, donde se trabaja, es un gran espacio, ¿no? Eso le iba a decir, que también las dimensiones allá participan, ¿no? Sí, porque hay que tener un poco de espiritualidad para pintar, ¿no? Y hay que tener, o sea, yo entiendo un poco mi taller casi como una iglesia románica, ¿no? Sí. Un espacio del cual hay religiosidad y hay, bueno, de concentración, espiritualidad. Silencio. ¿No? Silencio. Sí. O música. O música también. Sí, a mí me gusta mucho pintar con música, pero hay momentos en que me encanta el silencio total. Sí. Tenía que notar también una pieza. Por ejemplo, hay unos andamios, ¿no? Sí. Bueno, eso, que con esas dimensiones a veces habrá que subirse, ¿no? Sí, hay que trabajar con el andamio, depende un poco de las obras, ¿no? A mí me gusta, como me has comentado antes, ¿no? Me has preguntado por las obras grandes, fíjate ahí, por ejemplo, estas obras grandes son complejas de pintar, ¿no? Porque no las ves, Hará falta un esquema, ¿no? Inicial, un concepto. Sí, los cuadros grandes, sí, yo siempre hago bocetos, porque si no te perderías mucho, ¿no? Unos bocetos previos y ya cuando subes al andamio ya vas un poco preconfigurado qué es lo que quieres hacer, ¿no? Pero bueno, siempre surge un poco el azar, ¿no? Claro, sobre el proceso de hacer es que es creativo y por lo tanto... Tienes una idea preconcebida, pero uno de los elementos más bellos igual de la pintura es esta capacidad de dejarte llevar por lo que estás pintando, ¿no? Es decir, aunque tengas ideas preconcebidas, siempre el cuadro es el que te está diciendo qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Es algo como si te estuviese diciendo, ponme aquí un poco más, quítame de aquí, ¿no? Islandia 66 grados norte es especialmente significativo en esto. Pues bueno, es significativo por la técnica, por ejemplo, ¿no? Este es un cuadro que, bueno, pues es expresar lo que estábamos hablando antes, expresar la realidad pero desde el interior, ¿no? Entonces, bueno, esto es un cuadro homenaje a Islandia, tiene un fondo rojo en realidad, que en este cuadro no estaba porque esta foto la saqué en el taller, y entonces el fondo rojo es la fisura tectónica donde está Islandia, y entonces para ello la idea de este blanco es como el gran glaciar, ¿no? Que cubre la isla. Tuve que inventarme una técnica de fresco sobre lienzo, ¿no? Entonces, claro, aquí no se aprecia, pero la pintura está metida todo como dentro de un fresco para conseguir este efecto translúcido del agua, de la arena que lleva las cosas, los cortes de la lava, los pequeños líquenes que van ocupando las piedras. En definitiva, por ejemplo, este es un cuadro figurativo, pero desde un punto de vista conceptual, ¿no?
Es decir, cómo entendemos, sin necesidad de ver el paisaje. Es decir, yo no hago un paisaje de Islandia, sino una concepción de las sensaciones que me produjo el paisaje, ¿no? Es igual que este, ¿no? Este es otro cuadro que está en la misma línea. Entonces, bueno, pues son la idea otra vez de la placa tectónica, de los grandes glaciares, del hielo, el deshielo, ¿no? Incluso las anotaciones, pues la caligrafía tiene un poco idea de sensaciones, lo que ocurre. Sí, ¿no? sí. Me gustaría comentar con usted en el tiempo que nos queda todavía sobre su trayectoria. Se me escapa si encuentra, reflexionando sobre ella, unas líneas que se han establecido, no sé si incluso de modo muy material, si comenzó en cuadros o dimensiones más pequeñas y ya tiene una tendencia a cuadros de más dimensiones, si ha mantenido siempre una línea premeditadamente independiente, si ha tenido algunas influencias, no sé. Influencias tenemos todos, ¿no? Porque al final yo creo que todos somos partícipes de la sociedad en la que vivimos y del momento en que vivimos, ¿no? Entonces yo cuando estaba en la Escuela de Bellas Artes, bueno, pues tal vez lo más moderno que había era el informalismo americano, ¿no? Y entonces el europeo, entonces aquello me marcó mucho porque entendí, bueno, una forma de pintar que me parecía como que yo estaba allí en esa época, ¿no? Y bueno, entonces, esos años, los años 70, sí, años 70, podemos sí, decir, ¿no? Sí, entonces ahí sí que ya comienza una producción, no sé si le influyó también el que estudiara psicología en aquellos momentos. Pues también, ahí me ayudó mucho la psicología y el arte, ¿no? Y estudiar historia del arte, y estudiar gramática, ¿no? Porque era una manera de poder conceptualizar la pintura, ¿no? O sea, y decir ¿Esto que tenemos es más o menos de esa época? Sí, hijo, esto es antiquísimo. Esto es muy antiguo, bueno, pero son ese tipo de estructuras, ¿sí? De esa época, de buscar esos elementos. Bueno, eso será de los cuadros, yo creo, más antiguos que yo recuerdo, ¿no? Bueno, utilizo la palabra búsqueda. Texturas. Búsqueda puede ser clave de esos años, ¿no? Sí, bueno, es que esta época es una época de experimentación, ¿no? Porque, bueno, siempre experimentamos. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, ya experimento con mi propio lenguaje, ¿no? Yo creo que ya mi pintura tiene un lenguaje propio, ¿no? En los cuales ya he intentado unir ya no solo una técnica, ¿no? Que se aprende con mucho tiempo, ¿no? Sino lo que yo creo que he conseguido ya es crear un estilo mío propio, ¿no? Pero bueno, en esta época lo que buscas y haces es experimentar, ¿no? Buscar cuál es tu camino, qué es lo que más te interesa. Y luego yo pienso que dentro de la pintura, a pesar de todos los miles de ismos que hay y todo lo que estás recibiendo, sobre todo en un mundo globalizado como el nuestro, es intentar, pues crearte tu propio camino, ¿no? Si vamos a los años 80, bueno, comentamos algo de eso que quería decir. Sí, ese cuadro era interesante. Eso fue una exposición, fíjate, la llevé a los 3 museos del País Vasco. Y entonces esto eran serigrafías, y la serigrafía se me pareció muy bonita por la limpieza que tiene. Y eran cuerpos humanos, pero luego con trazos encima, ¿no? Era un poco, bueno, lo que en aquel momento a veces se estaba haciendo a nivel corporal como vídeo, pero llevaba la pintura, ¿no? Entonces, bueno, pues era un poco, cuando te das cuenta, la idea entre la racionalidad, entre la fotografía, entre lo figurativo, pero luego la capacidad de dibujarnos el tatuaje, ¿no? O sea, pero el tatuaje desde fuera, ¿no? Desde un concepto pictórico, ¿no? Si vamos a la, digamos, a la primera mitad de los 80, yo tenía aquí anotado las palabras geometría y gesto. Sí, yo creo que eso es lo que más me ha definido y todavía me sigue definiendo y me sigue gustando, ¿no? Esa dualidad que hay entre lo racional y lo espontáneo y el azar, ¿no? Lo racional lleva un poco con esa idea que tenemos los hombres de racionalizar el espacio, de delimitar un cuadrado, un rectángulo, un círculo, o sea, de entender las cosas como un elemento geométrico, o sea, poder hacerlo, ¿no? Y por otro lado, la capacidad del gesto en el cual está nuestra espontaneidad, ¿no? La capacidad de crear, el concepto de la caligrafía. Bueno, también ¿no? sería la naturaleza. Sí, también. Y lo humano, ¿no? De alguna manera. Sí, de alguna manera sí, ¿no? Esos cuadros se entienden muy bien, por ejemplo, ¿no? Esa idea entre el rasgo, veis los trazos y tal, y luego lo que es la propia geometría, ¿no? Entonces esa dualidad geometría, gesto, a mí en su momento me pareció, bueno, pues como muy interesante, trabajé mucho sobre ello, y de alguna manera no tan fuerte y tal, pero siempre mantengo un poco alguna dualidad en ese sentido. Sí, pasamos ya a la segunda, por ir por etapas, la segunda mitad de los 80, quizá hacia algo más expresionista. Sí, más expresiones y búsquedas, ¿no? Por ejemplo, fíjate, esto es una pintura hecha con fuego, ¿no? Esto es escribir la pintura y darle fuego de verdad, ¿no? Y mantenerla un instante, ¿no? De esta época pues también tengo, no sé si se habrá recogido, ¿no? Fotografías de cuadros pintados y luego quemados, para sacar el proceso y ver que la pintura es algo efímero, ¿no? Incluso, pero ya como superando la geometría de anterior. Sí, por supuesto, sí. Más emotividad. Sí, como nuevos gestos, ¿no? Por ejemplo, veis incluso participación en la naturaleza, ¿no? Esto es pintar la naturaleza, ¿no? Veis, por ejemplo, los hielos, dejando esos hielos pintados también como si fuesen líquenes, pero son líquenes de pintura, ¿no? Pintando ahí el espacio. Esto que he comentado hace un momentito, eso es el Museo de Bellas Artes de Vitoria, entonces, bueno, es pintar el museo y después de haberse hecho todo este dibujo y toda la pintura, luego es quemarlo, ¿no? No sé si estarán las fotografías posteriores donde
donde se ve cómo se va quemando, se va quemando el museo, ¿no? O sea, que eso tiene un doble lenguaje, ¿no? O sea, además del propio cuadro, ¿no? El mensaje de que todo es efímero al final, ¿no? Nos ponemos ya en los 90 y también por bloque, los 5 primeros años de los 90. Por cierto, en cuanto a dimensiones de los cuadros, ¿ya son cuadros de gran tamaño o progresivamente o cómo? Sí, claro, esto, al principio cuando este, por ejemplo, que estamos viendo ya pues es... sí, este tendrá 2 metros por lo menos, 2 por 2,40, igual tiene este cuadro, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay unas incisiones de búsqueda porque bueno, al final la pintura resulta que tienes que buscar cosas, ¿no? O sea, no quedarte en las cosas que has resuelto, ¿no? Y entonces yo he investigado en muchas líneas, siempre un poco dentro de lo que me ha parecido a mí más adecuado para llenarme yo mismo, ¿no? Y después para intentar ofrecer a la gente soluciones diferentes, ¿no? Entonces, bueno, estos son interpretaciones paisajísticas, como se aprecia ahí, ¿no? Pero con un sentido, bueno, totalmente emocional y tampoco real, ¿no? O incluso estas, ¿no? Bueno, pues un concepto del paisaje, esto, bueno, unas pinturas, no me acuerdo de qué. En ese momento, bueno, ha utilizado la palabra paisaje, en ese momento el paisaje le interesa. Sí, me interesa. Bueno, el tratamiento del paisaje, ¿no? Sí, el tratamiento del paisaje, bueno, pero desde una línea... como es bueno, más conceptual, más de poesía, ¿no? O sea, casi hacer poesía del lenguaje. ¿Estos, ¿no? por ejemplo? Sí, todo esto de aquí, estos mismos cuadros, esto sería una cascada, por ejemplo. O sea, cada uno tiene un sentido emocional, pero partiendo de un paisaje real, ¿no? Pero un paisaje ¿y el tratamiento del color interior, ¿cómo ha podido evolucionar? Pues el tratamiento del color... Pues yo creo que cada vez lo he definido con más expresividad, ¿no? Al principio era, bueno, pues como más colores, más... no intuitivo, ¿no? Sino más académico igual, ¿no? De buscar más... Inicialmente, sí, inicialmente, sí. Y después, bueno, yo creo que la pintura que hago ahora, pues cada vez es mucho más reflexiva, cada vez yo creo que es más espiritual, y aunque hay veces que uso colores súper vivos, son colores muy limpios, de tal manera que las lecturas sean fáciles, ¿no? Que sean, bueno, cuadros muy armónicos, que sean muy espirituales. Al final, cada vez tiene una preocupación de que los colores sean propios. Sí, bueno, claro, luego al final defines tú también el color, ¿no? Yo creo que aparte de aprender técnica, cuando tienes, bueno, no sé si es un dominio, al menos cuando tienes ya una forma de crear, al final lo que intentas es que todo responda a una forma de hacer tuya, ¿no? O sea, que es tu forma de entender la pintura, ¿no? Y entonces ahí no entra solo la composición, no solo entra el tema, no solo entra el mensaje, ¿no? Sino entra también cómo trabajas el pincel, cómo trabajas el color, ¿no? Intentas que ese color sea el tuyo, ¿no? Eso es un poco pues como Klein cuando define su color azul, ¿no? Dice, este es mi azul, ¿no? Pues bueno, de alguna manera yo intento definir cuál es mi rojo, cuál es mi azul, ¿no? O sea, y en ese proceso hay unos elementos importantes de reflexión específica, o la acción de pintar te lleva... No, porque depende de los cuadros. Pero los cuadros pequeños son bastante... Yo, por ejemplo, trabajo mucho en papel, ¿no? Entonces el papel es muy reflexivo, porque es una cosa muy directa, ¿no? En cambio, cuando hago cuadros grandes, cuando hago murales, lo que intento es hacer cuadros ya con mucha reflexión y está ya muy meditado cuál va a ser el color, cómo va a ser, ¿no? Y los cuadros grandes yo casi los tengo, bueno, ya pintados antes de hacerlos, ¿no? Es decir, comienza cuando ya en la cabeza... Sí, cuando ya está todo pensado. E incluso el color, ¿no? Hacer unas pruebas ya de cata, es como los arqueólogos, ¿no? Haces la cata ya del color sobre unos papeles, yo voy poniendo los colores y saco ya el color exacto que quiero para el cuadro, para dar la sensación exactamente de qué es lo que me preocupa, ¿no? Visualmente. Y en el arranque inicial de determinación, no digo el tema, es decir, el conjunto del cuadro, eso está en una decisión, ¿o es un impacto exterior el que viene y sugiere? Bueno, pues hay dos caminos, ¿no? Es que depende en cada momento lo que estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, en el cuadro que hemos visto de Islandia hay un sentido del exterior, es crear un paisaje, ¿no? Pero un paisaje desde el interior, ¿no? De decir, bueno, yo tengo una recibes un estímulo y lo hago, interiorizas. ¿no? Otra cosa es, por ejemplo, en el tema que hemos visto del mural de la caja vital, ese grandísimo de las 16 piezas de aluminio, de 3×2, bueno, pues en esas piezas hay un concepto previo, ¿no? De decir, voy a hacer un homenaje a la caligrafía, ¿no? Y entonces, bueno, ahí te lo planteas con un concepto ya predeterminado, ¿no? De decir, voy a hacer unas caligrafías y cada una tenga una individualidad y cada una produzca una sensación diferente en un conjunto total, ¿no? De tal manera que todas sean parte de uno, ¿no? Sería esa idea de, incluso con esa idea de la unión de los contrarios, ¿no? Porque en mis cuadros las dualidades son muy importantes, ¿no? O sea, la dualidad entre geometría, como hemos visto, y gesto, la dualidad entre espacial y no espacial. Nos habíamos quedado más o menos en la segunda mitad de los 90, del 95 al 2000. Bueno, esta exposición corresponde a esa época. Sí, ¿no? Exactamente, sí, es de la sala de la Nederra, sí.
Entonces, bueno, pues la pintura, ¿veis? Por ejemplo, en el cuadro esa funciona como un mar, ¿no? Eso es incluso con su estrella de mar, que no deja de ser un papel, porque en el fondo tiene su parte de azar, ¿no? Y luego al final, bueno, pues las pinturas son pinturas que responden a esta idea también de geometría, de gesto. Claro, no es lo mismo hacer ese cuadro, claro, cuando lo vemos en el catálogo, ese formato, a que tenga 5 metros de altura, como es el que estoy pintando, el que está encima, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, estos son cuadros, bueno, pues que tienen todas esas composiciones, ¿no? de relación entre el espacio vacío y el espacio lleno, entre la construcción y la no construcción, entre lo espontáneo y lo que, y lo que está racionalizado, ¿no? Ese juego entre el azar y la idea ya preconcebida, ¿no? Es decir, que la elaboración del cuadro tiene debates interiores, emocionales, ideológicos, debates técnicos también, ¿no? Sí, técnicos sobre todo, bueno, técnicos también, ¿no? O sea, porque al final, hombre, los mensajes, depende del tipo de pintura que hagas, ¿no? Yo cuando salí de la escuela pensaba que el mensaje era lo más importante, ¿no? Es decir, darle al espectador algo para que tuviese una sugerencia de algo, ¿no? Al final te das cuenta que igual lo más importante es que tú hagas un buen cuadro y que el mensaje sea el que recibe el espectador, ¿no? Por ejemplo, este mural, que para mí sí también es muy emblemático de mi obra, tiene 10 metros de largo por 4 metros de alto, ¿no? Realmente es una pieza muy grande. Y bueno, yo por ejemplo estoy ahí en pequeñito respecto al cuadro, entonces este se titula El tríptico de las civilizaciones. Este por ejemplo sí tiene un título y tiene un mensaje, ¿no? El mensaje no solo es el rojo, ¿no? Que es la idea de la pasión, la lucha por el territorio, ¿no? A lo largo de toda la historia, ¿no? Sino que esos trazos, cada uno de ellos va configurando un espacio que es el límite que nosotros ponemos a lo que creamos, a las ciudades, a los territorios conquistados, ¿no? Cómo la lucha del hombre por la tierra realmente es conquistar territorios para vivir sobre ellos, ¿no? Transmitirlos a otras generaciones, cómo es la lucha de otros por poseerlos, ¿no? Ahí está un poco ese tríptico, ¿no? Esto es pintura sobre papel, toda la pintura sobre papel, bueno, pues tiene lo que te comentaba antes, ¿no? La capacidad de sugerencia, ¿no? De rapidez, ¿no? De poder crear una obra en la cual, bueno, pues no hay errores, ¿no? Porque si hay errores se tira, ¿no? O sea, es simplemente el crear, ¿no? Bueno, esto, bueno, pues obras más grandes, bueno, hay piezas muy grandes en las cuales, como veis, bueno, pues los colores, yo también juego con colores muy vivos, o sea, tampoco en esta época, bueno, esto es de hace ya 10 años, ¿no? Pero utilizaba, bueno, diferentes colores planos, ¿no? Entonces veis que hay amarillos, azules, verdes, rojos, o sea, para no encasillar exactamente un color, ¿no? O incluso formas, bueno, formas espaciales, ideas. Bueno, por ejemplo, este cuadro de la derecha se titula Terranova, ¿no? Que de alguna manera en todos mis cuadros intento buscar un elemento que me produzca una sensación anímica, ¿no? Es decir, no es pintar por pintar, ¿no? Sino es recordar algo, ¿no? Cosas que te hayan llamado la atención, ¿no? Por eso incluso en los cuadros que tengo en la exposición ahora, bueno, eso es la entrada de Éfeso, ese que se está viendo ahora en la pantalla, ¿no? Siempre intento tener alguna sugerencia que me motive la pintura que estoy haciendo, ¿no? Bueno, y la incorporación ya de nuevos elementos, de las nuevas tecnologías también, de los, digamos, de las técnicas o recursos infográficos, bueno, también es progresivo, ¿no? Sí, bueno, yo lo utilicé, ¿no? Por ejemplo, esos cuadros que hemos visto de pinturas sumergidas, bueno, se está hecho todo por ordenador. Incluso algunos de los grandes murales que he hecho últimamente, he hecho un mural ahora casi de 10 metros por 8 para un edificio institucional, incluso ahora tengo unos encargos también para unos grandes murales. Entonces, últimamente los grandes murales me ayudó un poco infográficamente, ¿no? Para saber después cómo va a funcionar el cuadro a esas proporciones. Imagino que el introducir esas técnicas también lleva a una reflexión del pintor o del artista, ¿no? En el sentido de, no sé si hay una dualidad entre la imagen hecha por la infografía y la imagen pintada de alguna manera, ¿no? Sí, sí, hombre, por supuesto que son muy diferentes, ¿no? Al final, claro, el espectador, o cuando vemos un cuadro, parece que lo importante es recibir el mensaje que está ahí sin más, sin pensar cuál es la técnica que tiene, ¿no? Y de hecho no es así, porque yo al final, tras mucho valorar cuadros y hacer muchos cuadros, no, me doy cuenta que lo importante a veces es el cuadro, cuando se valora como tal, es por el objeto que es decir, la pintura yo creo que está mitificada porque es un objeto, ¿no? Y es un objeto independiente que tiene un valor en sí mismo, ¿no? Entonces, cuanto mejor es la calidad de ese valor, está más considerado, ¿no? O sea, no es lo mismo... Dice de la materialidad, sí, incluso, la materialidad, sí, casi la pintura, ¿no? Sí, no, es que es eso, es que lo difícil de ser pintor, y tras muchos años, pero lo que veo un poco desde mi punto de vista es la propia técnica, ¿no? Pero eso ha sido siempre, ¿eh? Por ejemplo, ahora cuando se valora a un artista, se valora sobre todo por la técnica que tiene, o sea, no por el tema ni por lo que ha dicho, ¿no? Sino por la técnica que tiene. Pero eso ha sido siempre, ¿eh? Cuando se coge un cuadro de Velázquez, se valora no el tema que tiene, porque una crucifixión la hacen todos, pero
cómo lo ha pintado, ¿no? Es decir, cómo pinta Goya, cómo pinta Bacon. O sea, lo que importa sobre todo, o sea, en el cuadro es la materialidad del cuadro, ¿no? Por eso yo también últimamente en toda mi obra me está preocupando cada vez más este fenómeno, ¿no? O sea, cómo puedes transmitir las cosas con una técnica determinada y valorar la propia técnica, ¿no? Sí, sí. Técnicas de expresión, en definitiva, ¿no? De comunicar. Sí, sí, no, es comunicar, sí, pero me estoy refiriendo no solo a comunicar con el mensaje, sino el propio objeto como tal, o sea, la calidad, la belleza intrínseca que tiene el material pictórico, ¿no? Porque la pintura, lo difícil es manejarlo, ¿no? Por eso cuando me has preguntado lo de la infografía, a mí la infografía me sirve simplemente, pero como pretexto, ¿no? O sea, pero tal vez, o sea, cuando yo quiero hacer una obra de verdad, prefiero hacerla manualmente, que es lo que no puede hacer nadie, ¿no? Es decir, hoy en día una obra de arquitectura, una obra de cine, una escultura, tal, se hace con mucha gente, ¿no? Una escultura gigante, ¿no? Pues muchas veces se hacen en las condiciones, o sea, el artista participa casi de una manera coyuntural, ¿no? Es decir, es el concepto, pero igual no la obra manual, ¿no? En cambio, la pintura hay que usar las manos, ¿no? O sea, será de las pocas artes en las cuales, o sea, interviene solamente el que la crea, ¿no? Y esa labor, bueno, pues es un poco lo que se valora y por eso se mitifica tanto. Por eso los cuadros de grabado de antes, los grabados, nunca se han considerado, porque parece que es una cosa que te han hecho en taller, ¿no? Y en infografía, yo, por ejemplo, hago mucha serigrafía ahora y también hago litografía por ordenador, pero eso lo hace simplemente a veces, bueno, pues con una manera de poder llevar al público una obra, pero una obra seriada. Pero la obra seriada nunca ha cogido el valor, porque yo creo que la labor de lo único es lo que esa sociedad prima un poco. Miraba de reojo al reloj, el tiempo se nos ha ido, pero esta exposición de la que hemos hablado está a punto de terminar y comienza una nueva etapa. Bueno, siempre estamos en etapas nuevas, sí. Yo ahora, bueno, digo, se ha recogido lo último y ahora hay que empezar de nuevo. Hay que empezar, sí, sí. La verdad es que siempre estamos como de empezar, ¿no? Ese es que el tema que tiene la pintura, ¿no? Por ejemplo, en otras profesiones uno cuando conoce su profesión, ¿no? Pues ya sabe lo que hace y cuanto más lo hace, más rico es de contenidos y lo hace mejor. Y aquí, ¿no? Se está empezando. Pero aquí estamos empezando siempre, ¿no? O sea, nunca tenemos un punto de decir, ya, ahora arrastramos mucho, ¿no? Pues no, la verdad siempre te enfrentas con lo nuevo y siempre te enfrentas con el cuadro blanco, ¿no? Con el cuadro blanco, que hay veces que es un sufrimiento, ¿no? Sí, dices, ¿qué hago aquí, no? Sí, sí. Pues Miguel González de San Román, para mí ha sido un placer charlar con usted. Para ti también. A ustedes muchas gracias también por su atención. Volveremos, tendremos otros temas que tratar, otras personas también estarán con nosotros en el programa. Hasta entonces, agur.